Bueno, un saludo a todo el mundo. Vamos con la segunda parte, con el segundo vídeo del tema de la unidad 9 de geometría analítica. Y en este segundo vídeo lo vamos a dedicar a explicar las ecuaciones de la recta. Ecuaciones de la recta. Bien, vamos a ver distinto tipo de ecuaciones para que una recta quede perfectamente definida. Entonces, para esto primero, la primera que vamos a ver, que voy a llamar punto A, es la ecuación vectorial. A partir de esta vamos a deducir el resto de ecuaciones, ¿vale? Tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que en el plano, este es el eje X y este es el eje Y, yo tengo una recta. Una recta queda perfectamente definida con un punto P y una dirección, un vector director. Un punto y un vector director que le vamos a llamar D a este vector. Fijaros, la dirección lo que me indica es la inclinación de la recta, ¿vale? El vector director me va a indicar la inclinación de la recta y el punto me fija por dónde pasa esa recta. ¿Por qué necesito las dos cosas? Pues necesito el vector director para que me indique la inclinación, como dije, pero sabéis que en el plano tenemos infinitas rectas con la misma dirección, que son todas las rectas paralelas que podemos construir. En el momento que también me fijan un punto, también la recta queda totalmente fijada. Entonces, ¿cuál es la ecuación vectorial de la recta? Para eso tenemos que tirar de los vectores, lo que se llaman vectores de posición, ¿vale? El vector de posición no es más que, dado el punto P, considerar el vector OP, el que lo une con el origen, ¿sí? Entonces yo tengo el vector OP y tengo el vector director de la recta. Fijaros en la idea. La idea es la siguiente. Yo quiero, ¿cómo puedo yo dejar definida perfectamente una recta? Si yo cojo aquí un punto X cualquiera, ¿sí? Y soy capaz de calcular las coordenadas de ese punto en función de el punto P y del vector director D. Bueno, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si yo cojo el punto X, yo puedo considerar su vector de posición, que sería el vector OX. ¿Sí? Y si os dais cuenta gráficamente, el vector OX es la suma del vector OP más T por D. ¿Qué es T? T es un parámetro. T es un número en la práctica. ¿Y qué número? Pues el que tengo que multiplicar a este vector, el número que tengo que multiplicar a este vector para que se convierta, para que tenga esta longitud. Porque en el momento que yo, si esto es T por D, el vector OP, que es este de aquí, más la suma de S, me va a dar el vector OX. ¿Sí? Y esto que estoy haciendo aquí ahora mismo es precisamente, lo voy a recuadrar, esta es la ecuación vectorial de la recta. ¿Vale? Queda perfectamente definido con el vector director y el punto P. ¿Cómo hago esto con un ejemplo? Porque me imagino que estaréis un poco perdidos ahora mismo. Pues vamos a hacer un ejemplo con esta historia. Antes de ir al ejemplo, voy a ir aquí arriba. Recordad que si a X le digo que tiene de coordenadas X y P, que tiene de coordenadas P1, P2 y D tiene de coordenadas D1, D2, recordando que el punto P es un punto y D es un vector, entonces esta ecuación vectorial de la recta lo que me dice es que el vector XY, que es el OX, coincide con el punto, ¿por qué? Porque arranca desde el origen, sería igual a P1, P2 más un parámetro T por D1, D2. Esta es la ecuación vectorial de la recta y para eso nosotros simplemente necesitamos el punto y el vector, porque el resto son parámetros que van a quedar
dependientes del valor correspondiente. Entonces, un ejemplo, lo que os decía. Vamos a escribir la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P, que va a ser el punto 3,6, y su vector director es el vector D, que va a ser el 3,2. Bueno, pues fijaros, la ecuación vectorial es muy sencillo. Simplemente un punto de la recta cualquiera xy va a venir dado por el punto P, que es 3,6, más un parámetro t por el vector director 3,2. Esta sería la ecuación la ecuación vectorial, perdón, de la recta. ¿Y cómo calcularíamos puntos? Pues muy fácil, le damos parámetros, valores a t. Es decir, si t, por ejemplo, es 1, pues un punto de la recta sería 3,6 más 3,2. Y esto sería el punto 6,8. Este punto 6,8 está en la recta que acabo de escribir su ecuación. Si le cambio el valor de t, pues obtendré otro punto. Si t es igual a 2, el punto que obtengo sería 3,6 más 2 por 3,2. Y esto me daría, pues, 6 y 3, 9, y 4 y 6, 10. El punto 9, 10 también está en la recta. Y por cada valor que le deis al parámetro t vais a obtener un punto. Vais a poder obtener infinitos puntos porque una recta tiene infinitos puntos, ¿vale? Y esa sería la ecuación vectorial. Vamos con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación, que sería la ecuación paramétrica. Las ecuaciones paramétricas. Bueno, pues estas también son muy sencillas. Salen de la ecuación vectorial, como dijimos, ¿no? Si la ecuación paramétrica, si la ecuación vectorial era xy igual a P1, P2 más T por D1, D2, entonces, haciendo las cuentas, esto sería P1 más T por D1 y P2 más T por D2. Es decir, la X es igual a P1 más T por D1 y la Y es igual a P2 más T por D2. Y estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Volviendo al ejemplo anterior, voy a hacer ejemplo. Voy a trabajar siempre con el mismo ejemplo, ¿vale? Que el punto es el 3,6 y el vector director era el 3,2. Bien. Bueno, pues las ecuaciones paramétricas sería simplemente x igual a la primera coordenada del punto 3 más t por la primera del vector, y igual a la segunda coordenada del punto más t por la segunda del vector. Estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta. Bien, ¿cómo calcularía puntos? Pues también dándole valores a la t, ¿vale? Le doy valores a la t y voy a, si t es 1, pues me daría el punto 6, 8, igual que antes. Y si t es 2, me daría el punto 9, 10, igual que antes. Vamos con la tercer tipo de ecuación, que es la ecuación continua de la recta. Ecuación continua. ¿De dónde sale la ecuación continua? Pues de las paramétricas. Recordamos que las paramétricas eran P1 más T por D1 e Y igual a P2 más T por D2. Cuando nosotros sustituimos un parámetro en la recta, ¿sí? ¿Os acordáis que a la t le damos un valor, pero es el mismo valor arriba y abajo, en la x y en la y? Bueno, pues si yo de aquí despejo la t, que me quedaría x menos p1 partido por d1, y de aquí si también despejo la t, que me queda y menos p2 partido por d2, esos dos valores de la t tienen que ser iguales, es decir, x menos p1 partido por d1
tiene que ser igual a y menos P2 partido por D2. Y esta es la ecuación continua de la recta. Lo único que hacemos es que a la x y a la y le restamos las coordenadas del punto P y las dividimos por las del vector director. Bien, seguimos con el ejemplo. Recuerdo que el punto P era el 3, 6 y el vector director era el 3, 2, con lo cual la ecuación continua sería x menos la primera coordenada del punto P, que es 3, partido de la primera coordenada del vector director, e y menos 6 partido por 2. Estas serían las ecuaciones continuas, la ecuación continua, perdón, de la recta. Fijaros que abajo está el vector director y arriba está restándose el punto. Bien, seguimos. Las siguientes ecuaciones que os quiero comentar es la ecuación punto pendiente, que sería la de ecuación punto pendiente. ¿Y la ecuación punto pendiente de dónde sale? Pues sale precisamente de la ecuación continua. La ecuación continua tiene esta forma: x menos p1 partido por d1 igual a y menos p2 partido por d2. ¿Qué sucede si yo ahora las d's que están abajo dividiendo las paso al otro lado multiplicando? Pues me quedaría x menos p1 por d2 igual a y menos p2 por d1. ¿Sí? Y ahora, si yo quiero despejar la y, entonces me queda que y menos p2 es igual a d2 partido por d1 por x menos p1. Lo único que estoy haciendo es este d1 lo paso dividiendo aquí. ¿Vale? Fijaros entonces lo que me queda al final. Me queda, si despejo la y, me quedaría d2 partido por d1, x menos p1 más p2. Esta es la ecuación punto pendiente de la recta. La podemos escribir así o la podemos dejar escrita así, ¿eh? De las dos formas serviría, no habría ningún problema. ¿Por qué lo de punto pendiente? Bueno, pues muy sencillo, porque necesitamos el punto, que es las coordenadas del punto P2, P1, ¿sí? Y pendiente porque esta división es precisamente la pendiente de la recta. ¿Y por qué es la pendiente de la recta? Pues muy sencillo, fijaros, viene de aquí. Si esta es la recta, vamos a suponer que este es el vector director. Entonces, si yo divido la y entre la x, lo que me da es la pendiente del vector que coincide con la pendiente de la recta. Esa es la explicación de lo de punto pendiente, no tiene más. Siguiendo con el ejemplo de antes, pues muy sencillo, el punto era el 3, 6 y el vector director era el 3, 2, si mal no recuerdo, sí, efectivamente. Bueno, pues la ecuación punto pendiente sería y menos restarle la coordenada y del punto 6. Aquí sería dividir las coordenadas, es al revés, perdón, dividir la coordenada y entre la coordenada x del vector director, 2 tercios, por x menos 3, que es restarle la coordenada x del punto. Esta sería la ecuación punto pendiente, o si queréis dejarla ahí despejada, pues sería y igual a 2 tercios por x menos 3 más 6. Cualquiera de las dos serviría, ¿eh? No sería problema en que lo dejásemos una u otra. Eso por un lado. Vamos a la penúltima ecuación de la recta que vamos a tratar, que es la ecuación implícita de la recta. Ecuación implícita de la recta. Esta ecuación también sale de la ecuación continua.
Bien, entonces partimos de la ecuación continua, que es esto, de 1 igual a y menos p2 partido de d2. Y lo que vamos a hacer es volver a multiplicar en cruz. Es decir, me quedaría d1 por y menos p2 igual a d2 por x menos p1. Si yo ahora lo paso todo al primer miembro, o al segundo miembro en este caso, por dejar la x así, bueno, da igual a dónde lo pase. Yo puedo pasarlo al primer miembro o al segundo miembro. Si lo paso al primer miembro, por ejemplo, me quedaría d1 por y menos p2 menos d2 por x menos p1 igual a 0. ¿Sí? Entonces, fijaros lo que sucede. Voy a hacer cuentas. Voy a multiplicar d1 por y menos p2 y d2 por x menos p1. Me quedaría d1 por y menos d1 por p2 menos d2 por x más d2 p1 igual a 0. Y esto, si nos damos cuenta, yo lo puedo agrupar así. d1 por y menos d2 por x más d2p1 menos d1p2 igual a 0. Si yo a este valor de aquí le llamo a este valor de aquí le llamo b y a este valor de aquí le llamo c, me queda esta ecuación de la recta. Vamos a, por comodidad y adaptarnos al libro, le voy a llamar a este y a b a este. Me quedaría ax más bi más c igual a 0. Esta es la ecuación implícita de la recta, en donde si os fijáis, a es igual a menos d2 y b es igual a d1. ¿Sí? Así le llamamos antes. Esto era b y esto era a. Si en vez de pasar todo al primer miembro como hice, lo hubiera pasado al segundo miembro, entonces me quedaría al revés. Me quedaría como a de 2 y b como de 1. En cualquier caso, si os acordáis del tema anterior, el vector formado por las coordenadas a b, le voy a llamar el vector p, formado por las coordenadas a b, tiene dos posibilidades, o que sea menos d2 de 1 o que sea d2 menos d1. Y esto, si os dais cuenta, es el vector perpendicular a la recta. ¿Y por qué es el vector perpendicular a la recta? Porque si recordamos, el vector director nuestro era el vector de 1 de 2. ¿Sí? Y el vector este p perpendicular es o bien el menos d2 de 1, esa es una posibilidad, o bien es el d2 menos d1. Si nosotros multiplicamos escalarmente p por d, nos va a dar 0. Y eso significaría que es un vector perpendicular al vector director de la recta, y si es un vector perpendicular al vector director de la recta, es un vector perpendicular a la recta. Entonces, ¿cómo calculo? Todo esto está bien, sale de las cuentas, algunos estaréis diciendo, o alguna estaréis diciendo, mi mapa, todo lo que hay que hacer para calcular la ecuación de la recta esta. No, es mucho más sencillo. Vamos con el ejemplo que estamos haciendo. Y el ejemplo que estamos haciendo, recuerdo que nuestro punto P era el 3,6, ¿era? Sí, 3,6 y el vector director es el 3,2. 3,6 y el vector director es el 3,2. Con lo cual, yo necesito calcular esta ecuación, ax más bi más c igual a 0. Ya sé que el a y el b es el vector normal, el vector perpendicular a la recta. Bueno, pues a va a ser, por ejemplo, menos 2 y b va a ser 3. Es decir, intercambio
el orden de los números y a uno le cambio el signo. Pues mi ecuación va a ser de la forma menos 2x más 3y más c igual a 0. ¿Y cómo calculo c? Cojo el punto P, lo sustituyo aquí y lo calculo. Sería menos 6 más 3 por i, que es 18, más c igual a 0, con lo cual la c es igual a 12 menos 12. Eso significa que mi ecuación de la recta sería menos 2x más 3y menos 12 igual a 0. Esa sería la ecuación implícita. ¿Y cuál es la última que nos queda, que es la ecuación explícita de la recta? Que es el apartado F. Ecuación explícita de la recta. Va a salir pues de la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente, si nos acordamos, es m por x menos x0 más y0, donde x0 y y0 era el punto, ¿no? Bueno, pues si yo simplemente multiplico, me queda mx menos mx0 más y0. Si yo a esto, si a todo esto le llamo n, me queda esto, y esta, que es una ecuación que os suena a vosotros, es la que llamamos la ecuación explícita. M es la pendiente y n es la ordenada en el origen, como ya estudiabais en la ESO. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues volvemos al ejemplo de antes, muy sencillo. El punto era el 3,6, el vector director era el 3,2, con lo cual la pendiente, en este caso es 2 tercios, que es dividir las coordenadas de D. La ecuación me queda 2 tercios por x más n, cojo el punto, lo sustituyo y despejo n. Entonces sería 6 es igual a 2 tercios por 3 más n, y esto me queda n igual a 4. La ecuación explícita es 2 tercios, 2 tercios más 4. 2 tercios de x más 4. Esta sería la ecuación explícita de la recta. Bueno, con esto quedan todas explicadas todas las ecuaciones de la recta y con un ejemplo de cada uno de ellos. Esperemos que os hubierais enterado y si no, pues lo de que digo siempre, ¿vale? Preguntamos y se soluciona. Venga, un saludo, hasta luego.